Buenas chicos, estamos otra vez en nuestra clase virtual. Es un placer compartir con ustedes ese poquito de conocimiento. Vamos a comenzar con nuestra temática. Vamos a continuar hablando del continente africano. Sabemos ahí, mire cómo tenemos el continente africano. Siempre y cuando que ustedes miren algunos mapas de África, entre más reciente es, mejor es, porque cada día, cada determinado tiempo se actualiza por los problemas políticos que se dan en África, cambio de nombre de naciones, cambio de país, estructura de los estados totalmente diferente. Así que hay que tomar en cuenta que cuando van a elaborar un mapa, tienen que buscar la más reciente, la más reciente. Situación actual de África. Hablamos de que la mayor parte de los estados africanos conquistaron su economía política. Mira, ellos conquistaron su economía política y resisten en las condiciones de pobreza, y la crisis política. Sudáfrica es considerado como una nación desarrollada, un área de Sudáfrica, un área del continente africano que es Sudáfrica, es la parte más desarrollada del continente. Los estados del norte de África han alcanzado mayor nivel de desarrollo porque ellos lo han encauzado. La parte del sur, la parte más desarrollada de África es Sudáfrica, y la menos desarrollada es África del Norte. Pero los pocos países que se han desarrollado en esa región se han desarrollado por sus propias economías, ¿no? Se han desarrollado por su propio impulso al desarrollo, no porque han tenido apoyo, no es porque las condiciones son favorables, sino porque ellos han impulsado ese desarrollo. En Sudáfrica, por ejemplo, gobernada por las minorías blancas, ¿verdad? En aquellos entonces fue gobernada por la minoría blanca, los países que más sobresalen en esa región es Libia, Egipto, Seychelles, y alcanzaron un desarrollo de bienestar muy apreciable en África del Norte, ¿verdad? En África del Norte. Sudáfrica y el apartheid. Para poderles explicar, el apartheid es un sistema de esclavitud impuesto por los holandeses en África en el siglo XVII. Recordemos un poco atrás la problemática de la invasión de los territorios a través de los españoles o a través de los europeos. Los europeos invadieron a la mayor parte de las naciones. Es por eso que vamos a ir conociendo que muchos de los países del mundo hablan el español, porque fueron invadidos por los europeos en aquellos entonces. De hecho, nosotros como país formamos parte de esa invasión europea. Por eso hablamos el español. En África fue uno de los primeros países que fueron invadidos por los europeos, ¿verdad? Que fueron atrapados por los europeos. Y eso propició que ellos impusieran su gobernanza, su mandato, su sistema de vida. Fueron despojados los pobladores de su posesión. Fueron desalojados de su espacio, del área geográfica donde vivían. Hubo un sinnúmero de consecuencias que hoy estamos viendo que la mayor parte de los países de África son subdesarrollados. En 1948 se elevó a rango constitucional el apartheid con el nombre se elevó a rango constitucional y queda como nombre el apartheid. ¿Ya? Y queda como nombre el apartheid. ¿Por qué queda como nombre el apartheid? Porque es un sistema implantado por los extranjeros en territorios extranjeros o en territorio donde no le corresponde a ellos.
Y muchas de esas poblaciones en África en aquellos entonces fueron esclavizados. Fueron sumamente esclavizados por los holandeses. Y también formó parte de que los holandeses, que se le llamaba, que eran campesinos de origen, que eran campesinos, le violentaron los derechos a los africanos en aquellos entonces. Le violentaron los derechos a los africanos obligándolos a trabajar de sol a sol, obligándolos o sometiéndolos a una esclavitud bárbara, y ellos haciendo el trabajo intelectual y administrativo. El trabajo más suave les tocó a ellos hacer y el trabajo más pesado le tocó a los negros en África. Se implanta la discriminación y la segregación racial en África. ¿De parte de quién? De parte de los holandeses en aquellos entonces. Cuando se implanta la discriminación, pues los negros fueron sometidos, fueron discriminados, vivieron una segregación racial bárbara, pero ellos lucharon para liberarse del yugo de los holandeses. Por lo tanto, cuando se eleva al rango constitucional el apartheid, entonces ellos ya podían luchar por medio de la ley para liberarse de ese apartheid. Miramos ahí, por ejemplo, una fotografía de Nelson Mandela. Fue uno de los promotores de la liberación del pueblo africano una vez que elevaron a rango constitucional el apartheid. Funciones del apartheid. Es un sistema, consiste en la implantación económica y social y de la población africana de aquellos entonces. Es un sistema semi-esclavista que fue sometido sometida a la población negra y mayoritaria en África del Sur o en Sudáfrica por parte de los blancos, que eran los minoritarios. O sea que llegan a África y se adueñan de todo lo que hay allí. Igual exactamente como hicieron con los indígenas en Honduras, como hicieron con los indígenas en América. Se adueñan de todo y someten al pueblo africano. A someter al pueblo africano, ellos son los que gobiernan. Por muchos años, los que gobernaban en Sudáfrica, que es la zona más desarrollada, eran blancos. Eran los blancos. Más tarde vamos a ver qué pasó para que dejaran de gobernar los blancos. Y viene la resistencia de los africanos al apartheid una vez que se denomina ley el apartheid a través de la legislación africana de aquellos entonces por medio de los blancos. Se da la resistencia al apartheid. Cuando hablamos de resistencia al apartheid, decíamos que es un sistema de esclavitud implantado por los holandeses. ¿Y a quién resiste? Resisten para que el apartheid no se siga viendo o utilizando para poder esclavizar o para tener legalidad para esclavizar a su pueblo. Entonces comienza la lucha africana en contra del apartheid. Los africanos lucharon en contra del apartheid. Hubo resistencia contra la discriminación y la segregación racial. Uno de los héroes más notables en la historia de esa liberación de ese pueblo, de esa lucha, de esa resistencia en contra del apartheid fue Nelson Mandela, que por haber luchado en contra de ese apartheid o en contra de la esclavitud de su pueblo, fue apresado 30 años, estuvo en la cárcel. 30 años estuvo en la cárcel, pero por la presión social, la interna de la misma nación y las externas, fue liberado el 11 de noviembre de 1990. Y de ahí una vez que se libera, sale de la cárcel directamente a ser presidente de la República Sudafricana.
El apartheid fue derrotado entonces legalmente a través de las luchas sociales. Los africanos definieron su destino con Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica por muchos años en aquellos entonces. ¿Verdad? Nelson Mandela fue el que liberó a esta región, fue uno de los idealistas de la liberación del pueblo africano de la esclavitud por medio de los blancos. Y luego hablamos de el impacto del hombre sobre el ambiente en África. Sabemos que África es un continente donde hay serios problemas ambientales. En África los problemas ambientales generados por las actividades del hombre son generados por la actividad del hombre, causado por el modelo y el nivel de desarrollo con que cuentan, y no respetan la naturaleza y el equilibrio ecológico. Es por eso que encontramos un sinnúmero de problemas en África. Hay espacios ahí que no hay agua, tienen que salir hasta 10, 20 kilómetros a recoger agua. Hay una sobrepoblación, las montañas ya automáticamente ya no existen. En estas zonas se convirtieron en zonas desérticas. Problemas ambientales en África está la desertización, cómo se secan las tierras, ¿no? Está la deforestación, cortan los árboles y no les importa lo que pase con los demás. La caza de la fauna y de fauna silvestre. ¿Quiénes son los que provocan esos problemas ambientales? ¿Dónde es que se provoca esos problemas ambientales? Sobre los pastoreos, la extinción de las fronteras agrícolas, ¿no? La extinción de las fronteras agrícolas, cultivo de suelos agrícolas, explotación forestal en gran volúmenes, uso de la leña como combustible, cazadores profesionales y el turismo también destruye un poco lo que es la fauna, la caza por manutención. Cazan bastante animales para poderse alimentar de la mejor manera. Y luego entramos a la parte donde hablamos de el presidente africano, como le contaba a ustedes, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue uno de los héroes que lucharon. Lo metieron preso los blancos porque él era el líder de la lucha social en África para liberar a su pueblo. Los blancos lo metieron preso, pero por una presión social interna y externa, en contra de la presión de Nelson Mandela, lo tuvieron que liberar. Pero un fenómeno muy extraordinario sucedió, que estando él en la cárcel, fue electo presidente de África. Lo eligieron, la población africana lo eligió como presidente, fueron a la votación y él ganó la presidencia de la República estando en la cárcel. Y por lo tanto, él salió de la cárcel para ser presidente directamente, salió de la cárcel para la Casa Presidencial Africana, que duró bastante años, más de 20 años, el gobierno de Nelson Mandela, que murió y siguió siendo héroe para los africanos en aquellos entonces. Y sigue siendo héroe. Y no solamente para los africanos, sino para todos los pueblos que liberan a su pueblo o que ven el socialismo como una condición para que los pueblos se liberen del yugo de la esclavitud. Y actualmente el presidente de África es Cyril Ramaphosa, que desde ese entonces que Nelson Mandela fue presidente de África hasta hoy, no ha habido ningún blanco presidiendo África. Hasta hoy sigue siendo dominado, actualmente sigue siendo gobernado por el pueblo negro. Muchísimas gracias, jóvenes, por la información. Espero que hayan podido entender a cabalidad ese tema que continuará. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga, gracias.